Amigos, y mire, como le decía en la apertura del programa, espero que le preparemos o que este programa le resulte interesante. Nosotros la idea es que contribuyamos al debate público y sobre todo a la puesta a punto de ciertas ideas que vienen surgiendo. En primer lugar, quiero agradecerle por su sintonía, porque el cabaret va y avanza y crece y nos tiene muy contentos al equipo y el que hace posible, que usted no ve, pero que ahí está detrás, que me apoya y contribuye conmigo todos los días, siempre, para que esto sea un exitoso programa. A ellos, primero, un agradecimiento fraterno, grande, y también a usted, porque, mire, en la calle, ya sea el taxista, el policía, la persona que me topo por las calles, de pronto por ahí me surgen los saludos y eso lo agradezco mucho. La gente nos ve, la gente está pendiente del debate y de la crítica y la sorna política al estilo cabaret. Pero mire, fuera de eso y antes de comenzar también hoy de una manera muy eh, modesta, desde aquí también le hacemos un homenaje al Torito, Isaac del Toro. Barbaridad de mexicano que la está rompiendo en Europa, la está rompiendo en el ciclismo mundial. Y mire, si fuera fútbol, si fuera panball, que siempre están para llorar los de la selección mexicana, el fútbol mexicano, hay tanto que criticarle que nunca hemos llegado más allá del séptimo lugar que obtuvimos en México 86 y fuera de ahí han sido básicamente en general muchas derrotas, muchas desilusiones. El Torito es el tercer ciclista, el tercer mejor ciclista del mundo, con una campaña en donde tuvo 16, hasta el momento 16 victorias. ¿Y qué victorias? Se perfila para ser uno de los más grandes referentes del ciclismo mundial y esté pendiente de él. Un chavito de 21 años, está por cumplir ahora en noviembre 22, segunda temporada en la élite mundial y ya es el tercero del mundo. Felicidades al Torito y un orgullo para México. Y como en algún momento lo planteé aquí en el programa, lo pongo en los referentes ya a su edad, con los logros que todavía no llega a ganar un Tour de Francia, estuvo a punto de ganar el Giro de Italia y yo no dudo que lo vuelva a hacer y que lo voy a volver a intentar y que lo va a hacer en algún momento dado de su carrera. Es su segunda temporada apenas. Pero bueno, lo pongo yo a la altura de un J.C. Chávez, de un Salvador Sánchez, de un Bautista, aquel marchista mexicano que ganó en caminata. Bueno, lo pongo como esos referentes que para mí la rompen y son un ejemplo para los mexicanos. Pero mire, empecemos el programa y rápidamente quiero poner al estilo cabaret, empezar con la sorna política y los cartones del día de hoy. Y quiero comenzar con un cartón de la jornada de mi querido amigo Monero Hernández y dice, próximo premio. La mujer del año, ¿no? Porque eso es con lo que nos despertamos esta semana. Corina Machado, la activista que fue candidata presidencial por un frente opositor en Venezuela, es galardonada por el grupo interdisciplinario que en Noruega debaten acerca del premio Nobel, en este caso de la paz. La concesión del premio Nobel a María Corina Machado no es, déjeme decirle, no es por ningún lado, aunque la ultraderecha, aunque la oposición, el PRI, el PAN, la comentocracia, Marco Rubio, Donald Trump, aunque todos ellos lo digan, no es una buena noticia para Latinoamérica. La verdad es que es una alarmante señal de instrumentalización de la paz con fines geopolíticos. Este reconocimiento es un espaldarazo a una agenda alineada con intereses extranjeros que históricamente, subráyelo, han socavado la soberanía de nuestra región y han validado una estrategia de cambio de régimen impulsada desde el exterior. Triste y cierto a la vez. Se legitima así la presión externa por encima del diálogo y la autodeterminación de los pueblos. Ahí está Perú también, ¿no? Ahí está Perú, vean lo que está sucediendo también en Perú. Esta decisión, el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ahonda en el desprestigio del premio por sí mismo.
El nombre de Machado se suma a la controversial lista que incluye ni más ni menos, te lo va a recordar, que a Henry Kissinger, artífice de la desestabilización en el continente y en el mundo, ¿por qué no decirlo? Basta decir Vietnam, basta decir China, Europa. Y también incluye a Barack Obama, que desde mi perspectiva, cuando le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, para mí cayó de mi gracia. Barack Obama fue un continuador de la política intervencionista de Estados Unidos en Afganistán. Salió de Irak, cierto, pero se metió a Afganistán. Lo más grave, Corina compitió contra Donald Trump para el galardón y la verdad que ello solo confirma lo patético de la selección o la elección de Corina. Lejos de celebrar la concordia, se ha premiado la confrontación, convirtiendo el Nobel una vez más en una herramienta política al servicio de la injerencia de los norteamericanos. Y déjeme decirle que yo no estoy para nada diciendo que apruebo el gobierno de Maduro. Yo tampoco estoy diciendo que apruebo que haya represión y que las condiciones internas para la democracia en Venezuela estén trastocadas. Ese es problema de la política interna de Venezuela, histórica. No apoyo un régimen con tintes dictatoriales, pero tampoco apoyo que a un activista de ultraderecha que se ha ufanado de apoyar a Israel, que le ha dado espaldarazos a Donald Trump, a Milei, a Giorgia Meloni, para que haya represión, ha invocado, como en México, Lili Téllez y compañía, la intervención militar de los Estados Unidos. Eso no se debe tolerar y hay que poner un gran paréntesis, porque la verdad es que es un gran desprestigio para el multilateralismo, un fracaso para el multilateralismo en el mundo en la era de Donald Trump. En este contexto, pues no hay que celebrar para nada, desde mi perspectiva, es una opinión personal, el premio Nobel a María Corina Machado. Cartón número 2, que tiene que ver con Rocha Monero, y también, fíjense ustedes, es un tema que tenemos que hacer, levantar la voz, criticar ante las desgracias que están sucediendo en Veracruz, en las costas mexicanas, los eufemismos de Nale, ni más ni menos que es un cartón de Rocha Monero en la jornada. ¿Y qué dice el cartón de Rocha Monero? Dice, por ahí, dicen la gente que está padeciendo las inundaciones, ubicado en la azotea de su casa para no ahogarse, para no morir, y dice, esperemos que no se le ocurra decir que los ahogados se murieron de un infarto, así como la alcaldesa de Veracruz, que fue plagiada y fue prácticamente torturada por un grupo del crimen organizado. El río Cazones se desbordó ligeramente. Este fue el otro eufemismo con los que nos salió Rocío Nale, y para que vean que no es lo mismo gobernar que ser de oposición, ni criticar cuando no se gobierna. Los eufemismos de Rocío Nale ante el desbordamiento del río Cazones en Veracruz ilustran una máxima política: no es lo mismo ser crítico que ser gobierno. Hoy, como gobernadora, le toca responder a las expectativas que antes exigía desde la oposición. La realidad la alcanzó y las palabras ya no bastan. Este evento subraya que los representantes de Morena, y hay que hablar en general, en plural, porque hay varios así, son evaluados diariamente por su capacidad para afrontar responsabilidades. Su gestión está bajo el escrutinio público. Su actitud contrasta, y aquí hay que ponernos de pie y quitarnos el sombrero, contrasta radicalmente con la actitud de la presidenta CONA, Claudia Sheinbaum Pardo, quien frente a la crisis ha optado por dar la cara y meterse al ojo del huracán sin amilanarse, evidenciando también al alcalde por ahí de un municipio, ¿no? Mientras uno enfrenta los problemas de frente, ¿no?, Claudia Sheinbaum, otra parece refugiarse en el lenguaje para matizar la realidad y quererse nadar de muertito, ¿no? La diferencia es muy simple. Una asume el liderazgo, la otra lo evade. Y aquí hay que subrayar esta actitud de la presidenta, que además también ha sido víctima de los ataques desde la oposición miserables. Y hay que entender también el contexto. Yo aquí también hay que acotarlo y hago un paréntesis, porque usted recuerde la actitud en su momento del PRD, de la izquierda mexicana, ante Calderón, ante Fox, ante el propio Peña Nieto, cuando había algún evento de esta naturaleza. Recuerde usted de Ayotzinapa, recuerde usted
otros huracanes en algunas épocas, pues también hay que entender que es el ruido del juego político. No hay que asustarnos por ello, pero hay que aplaudir la actitud de la presidenta que dio la cara, se presentó ante las inclemencias del tiempo y ante sus sucesos desafortunados y está ahí actuando con el gobierno de la República y el plan de N3 a toda marcha. Cartón número 3. Nada que preocuparse, y vuelvo al tema geopolítico internacional. Este es un cartonazo de Waldo Matus, este es en el Universal. Waldo Matus, sígalo. Lo titula Nada de qué preocuparse, tentáculos geopolíticos. Y dice el jefe yanqui, dice, dejen de quejarse por lo que sucede en Palestina. También una actitud vergonzante. La inquebrantable y ciega defensa de Estados Unidos con Donald Trump y sus cómplices a la cabeza, así como con el tema de intervención en Sudamérica, en Venezuela, etc. Pero en este caso hacia Israel, en medio del clamor por el genocidio en Palestina, denota una crisis moral y un profundo fracaso, vuelvo al tema, de la ONU, de los organismos internacionales y del multilateralismo. A unos les aplauden, a otros los protegen, en este caso hasta omiten la realidad, que es grave. Esta postura no solo ignora las crecientes pruebas de crímenes de guerra y la devastación humanitaria, sino que también ejerce una presión inadmisible para silenciar cualquier crítica o mención del término genocidio. Acuérdense que inclusive las grandes plataformas, los softwares y estas grandes compañías como YouTube, Facebook, Google, etcétera, al momento de escuchar o ver, leer la palabra genocidio, prenden las alertas para hablar un poco y censurar un poco a las personas que lo están usando. El uso del poder de veto y la maquinaria diplomática estadounidense para proteger incondicionalmente a su aliado, a Netanyahu, a Israel, pisoteando el derecho internacional y la voz de la mayoría de la comunidad global, incluyendo notables controversias en Europa y el resto del orbe, revela lo que ya todos sabemos, una hipocresía flagrante. Estados Unidos actúa más como un facilitador de la impunidad que como un garante de la paz, priorizando intereses geopolíticos sobre la vida de miles de inocentes y la justicia. Esta actitud socava su credibilidad y la de instituciones internacionales. Cuidado con eso. Nada de qué preocuparse, tentáculos geopolíticos, dice el padre yanqui. Y vámonos a los cartones locales con mi querido Alfonso Canoma. Con esto cierro esta parte que me encanta del primer bloque, porque a través de los cartones hacemos crítica editorial al estilo de los moneros, pero también al estilo del cabaret. Y el primer cartón dice, algo no checa. Mi querido amigo Alfonso Canoma, a quien le mando un abrazo. Mientras en algunos casos se pide concretamente una política pública al municipio, que la gente ande a 50 kilómetros por hora en cualquier vía como máximo. El gobierno, ya lo habíamos anticipado en el programa pasado, anda a 500 por hora, 500 kilómetros por hora, pero en el saqueo. Y algo no checa porque pues las empresas están cerrando, las rentas son muy caras, el desarrollo está por los suelos, no hay obra pública, se está cayendo a pedazos Durango, hay una crisis y estamos en picada y nadie la ve. Como que algo no checa, ¿no? Eso sí, hay buitres ahí administrando el cielo de Durango. Y el siguiente cartón es, hablando aquí de que algo no checa, pues de ese espejismo en donde hoy, desgraciadamente, se encuentra Durango. Un espejismo entre la crisis de desempleo y la crisis de desapariciones, sobre todo jóvenes. Un espejismo entre la recesión económica y la inseguridad pública. Entre lo que hemos manifestado durante todo este año y el año pasado, en donde el crecimiento de la inseguridad ha sido evidente, la percepción, por más que nos digan que somos de los estados más seguros, la inseguridad en primer lugar y el desempleo en segundo. Son los principales problemas que más urge resolver en la ciudad. Y mire usted, justicia se ve así como un espejismo en el horizonte, desértico, y ahí aparece tirado Renace. Pues no, que ya venía lo mejor para Durango, ¿no? Y dice 472 desaparecidos en 3 años. Ahí está. Alfonso Canoma nos regala esta postal para
que nos quede como reflexión y análisis en el momento crucial que estamos viviendo, difícil que estamos viviendo en Durango. Vamos a una pausa, no se vaya y volvemos enseguida para platicar sobre la política a nivel nacional desde una visión de ciencia política. No se vaya, regresamos. Amigos, muchas gracias por estar en sintonía, tener la paciencia de mantenerse aquí atentos al programa El Cabaret del 16 de octubre. Estamos en vivo, como siempre. Le agradezco a quien está conectado. Gracias por sus likes, gracias por comentar y compartir. Y por seguir las diversas plataformas, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto Facebook. Y mire, agradecerle por ahí a Ray Velázquez, agradecerle a Carlos, a Cere Roma. Carlos, un abrazo, gracias. Agradecerle por ahí a don Juan Nava, le mando de aquí mis saludos, por ahí lo leo, sus columnas, interesante. Saludos a mis compañeros de En Pleno Siglo, Jorge Pérez Arellano, Víctor Montenegro, con quienes comparto mesa de debate los martes a las 12. Y, ¿por qué no también promocionarle mi columna los martes en El Siglo de Durango? Todos los martes, léame por ahí una columna que habla de gráficas y de números, algo que me gusta utilizar para hacer debate público. Pero mire, como ya le adelanté, por ahí también le agradezco a Mariana Plantillas, a Mari Carmen, un abrazo, a Etel Vázquez, bueno, pues a una serie de amigos y compañeros que por ahí están conectados, a Nati, a Carolina, Juan Carlos Corral, varias gente que por ahí está, gracias por sus contribuciones y su apoyo. A Víctor Fernández, que ha de estar contento y estamos contentos también nosotros con él. Vamos a platicar, le decía yo, hay mucho debate, veo a la oposición, ya lo hemos analizado en varios programas, el nivel de oposición que tenemos da penita, ¿no? En el sentido y en el momento en que no se han renovado, en donde siguen siendo los cuadros de siempre, encabezados por figuras como Alito Moreno, como los panistas, Lili Telles, bueno, ¿para qué enumerarlos? Los comentócratas como Ciro Gómez Leiva o el propio Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, vamos, es decir, que lo que han realizado es un debate que a todas luces carece de sustento y de base política, social, ideológica, capaces de disputarle el poder ahorita a Morena. Y también lo hemos dicho varias veces, el reto de Morena es Morena. Pero quiero entrar con un pequeño análisis sobre el nuevo orden político mexicano y le pediría a mi equipo que ponga una gráfica por ahí que quiero analizar con usted. Este análisis parte de un artículo que le recomiendo a usted de Viridiana Ríos del 13 de octubre, muy reciente, que así lo titula, El nuevo orden político mexicano. México no atraviesa por el surgimiento de un régimen autoritario, por más que digan que vamos a aparecer Venezuela, Cuba, que se están erosionando las basas del poder democrático, leo a Krause, leo a Goldenberg, etcétera, bastante exageraditos. México no atraviesa por un régimen autoritario, lo que estamos viviendo es
una transformación del orden impuesto a partir de los 90, un ciclo político, económico, social, diferente al ciclo que vivimos 35, 40 años. O sea, eso es lo que tienen que entenderlo, y desde la luz de la ciencia política quiero que analicemos esto. Lo que ocurre, pues, es un fenómeno más interesante y filosóficamente complejo que decir que vamos a una dictadura. La verdad es que la 4T, López Obrador, con Morena, y empezando por sus disputas en el Frente Democrático Nacional, en el mismo PRI de los 80s, empezando con ello, logró aglutinar, por ahí entre el 2010, 2018, cuando llegó al poder, logró aglutinar consensos para cuestionar profundamente el modelo democrático que se instauró en los 90, porque además es un consenso democrático que no se gestó con una base popular. Ahí tiene usted una imagen que para mí es emblemática, la imagen de la concertación de Salinas y el PAN en el 88. Y este modelo democrático, vamos a ponerle así porque lo han matizado de ser la transición democrática mexicana, pues fue una concertación y un acuerdo para darle legitimidad a Salinas, que nunca pudo quitarse el adjetivo de que hubo fraude electoral en el 88, punto. Entonces, lo que estamos ahorita viendo a la luz de los análisis geopolíticos, de ciencia política, de ciencia económica, es un cuestionamiento profundo al modelo democrático instaurado en esos 90, y en consecuencia, la verdad, una transformación en los mecanismos de acceso y ejercicio del poder, les guste o no. En realidad, aquí tengo una super palomilla por el calor, ahí disculpará usted, aquí la tengo, déjeme, perdón, perdón. Pero realmente estamos viendo y atestiguando en tiempo real un reacomodo sistemático después de un ciclo de estos mecanismos de acceso y ejercicio del poder. Y esto quedó trunco en los 80s. Existen múltiples formas de democracia, ¿no? La que se consolidó en México durante los 90, tenemos que entender que fue el resultado de esta alianza del PRI, de una extrema derecha, el neoliberal, el PAN empresarial y, la verdad, élites intelectuales de la capital, que además, ya hemos dicho, Héctor Aguilar Camín, Krause, la élite de la comentocracia intelectual, o lo que se ha llamado los intelectuales orgánicos al sistema, se han ido acomodando. Se acomodaron en tiempos de López Portillo, se acomodaron en tiempos de Echeverría, se acomodaron en tiempos de Díaz Ordaz. No recuerdo yo, digo, van a decir que había un régimen bastante autoritario y dictatorial, que por eso no hacían el ruido mediático que hacen hoy, pero era impensable ver que en los 60, 70, 80 hubiera columnas como las que Krause hoy se anima a hacer contra López Obrador o contra la presidenta, o posicionamientos como los que hace Broso o Loret de Mola contra López Obrador o contra Claudia Sheinbaum. Sería difícil que los hubieran permitido los dueños de los medios de comunicación todavía en los años 2000, 90. Créanme. Empezó a cambiar poquito a partir de Fox, porque ya se burlaban de Fox un poco en los medios, pero porque el poder no lo tenía Fox, hay que decirlo. La transición democrática, esta que nos han vendido con ese mote, fue impulsada por grupos de escasa conexión con las clases populares, hay que decirlo. Esa foto que usted vio ahí en pantallas, en donde está Salinas platicando con Diego Fernández, con Castillo Peraza, ahí ve usted, tiene a su derecha a Gutiérrez Barrios, de la Dirección Federal de Seguridad, y el secretario de Gobernación, a Carlos Medina Plasencia, etcétera, cúpula del PAN, pues negociaron con Salinas. Gráfica que sigue, por favor. Nos vendieron la idea, con este arreglo que hicieron democrático, de transición democrática, nos vendieron la idea de que había que limitar el poder. Y estoy de acuerdo, el poder se limita con el crecimiento de una oposición, ¿no? Pero crearon instituciones para limitar la capacidad de decisiones de los sectores populares. Yo les cambio ahora esta aseveración, porque lo que hicieron fue ignorar a las bases populares masivas
Y acuérdese que el mecanismo que tenía el PRI era la CTM en la cuestión de obreros, la CNC en cuestión de campesinos, la CNOP en el comercio. Y así sucesivamente nos podemos ir a instituciones que fueron creándose dentro del basaje o de la estructura del partido hegemónico, que luego la fue perdiendo y obviamente a partir de esta concertación con el PAN y el pacto de cierta civilidad política, pues se ignoraron a las bases populares y a las bases que se sentían fuera del poder político. Entonces se privilegió la creación de instituciones expresamente diseñadas para limitar la capacidad de decisión de sectores populares, considerados todavía hoy como irracionales, clientelares o carentes de preparación. Digo, hoy lo que dicen, y la máxima es que gracias a las becas que da la Morena y el gobierno de la 4T, es por eso que tiene a gente votando por él. Creo que están basados en una premisa errónea. Y la verdad es que, además de que estaban alejados de los sectores populares, el diseño institucional que tuvieron en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Suprema Corte de Justicia, fue también para dificultar la formación de mayorías legislativas. La verdad es que siempre vieron como abusivas a las cámaras y por eso también, acuérdense que estaba prohibido tener más de 300 diputados, ¿no? Entonces México construyó una democracia bastante sui generis. Una en la que la formación de mayorías parlamentarias estaba en la práctica prohibida, puesto que ningún partido puede contar con más de 300 legisladores y donde gran parte de las decisiones en materia de regulación y política pública, derivado de esto, se concentraban en órganos deliberadamente aislados de la ciudadanía. Los órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Controlados por expertos y técnicos. Yo soy un tecnócrata, yo sé de lo que hablo, que hay que tener una parte de análisis técnico, ser tecnócrata, pero la verdad es que estuvieron controlados solo por tecnócratas y de élites, cuyas alianzas de clase, estamos hablando de una élite, tendían hacia los sectores empresariales y no hacia los trabajadores. Lo acaba de decir Vicente Fox, hará un par de semanas, 3, 4 semanas, en una entrevista en donde dijo: me cerré a escuchar simplemente a los empresarios y creo que cometí un error en no atender las demandas de incrementos salariales. El salario mínimo no me atreví a romper ese pacto con la élite. Ese modelo, obviamente, tenía muy buena prensa, pues porque los medios de comunicación, la élite empresarial prácticamente convivían o eran los mismos, y el poder político de esta clase que se posiciona en el poder político. Entonces, este modelo tenía muy buena prensa y nunca gozó realmente del respaldo mayoritario. Ahí usted en la gráfica puede ver a Gamboa Patrón, que se hizo famoso porque cuando él y Manlio, Gamboa Patrón desde el Congreso y Manlio desde el Senado en la época de Fox y Calderón, cuando tomaban decisiones populares, como hoy que se está debatiendo el tema de la reforma al amparo o se está discutiendo el aumento a la miscelánea fiscal del año 2026 con el aumento de impuestos, que ya le haré un análisis sobre eso. Ahí no tenían rubor. Usted veía las declaraciones de Gamboa Patrón y decía: el pueblo no manda, aquí la decisión la toman 128 senadores de la República, decía Emilio Gamboa. Y ahí usted puede ver la roqueseñal, cuando abusivamente PAN-PRI mayoriteó al PRD, al PT y a la oposición en aquel entonces para aprobar el FOBAPROA. O usted puede ver ahí a Peña Nieto en el centro, con Madero, el de Chihuahua, y María de los Ángeles del PRI, y a Chucho del PRD, cuando vendieron el alma al diablo por el Pacto por México. Ahí sí es válida la democracia, y no cuando en las urnas le das la mayoría a un partido que tiene capacidad de modificar la Constitución en el legislativo y modificar el objetivo programático de un gobierno. Entonces, por eso es que no se asuste. Gráfica número 3 que sigue. No se asuste con el debate político, el ruido público. La verdad es que hoy al menos nos estamos dando cuenta que no hay arreglos en lo oscurito. Porque antes no hacían alaraca. Antes los medios no se atrevían a denunciar corrupción. No se atrevían, al menos,
a denunciar los pactos oscuros que estaban detrás del presidente del Senado, del presidente del Congreso, y que incluso tampoco se animaban a denunciar las decisiones que se tomaban cupulares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el presidente, por citar algo. Hoy sí, y qué bueno que se haga, y ahí estamos viendo este debate público abierto, y eso hay que celebrarlo. Ahora bien, muy buena prensa, pero con escaso apoyo popular. ¿Qué significa? Esta transición democrática que nos vendieron en los 90s, hay que decirlo que se enmarcó también en una época en la que geopolíticamente a nivel internacional había dos temas principales. El consenso de Washington, que tendía a buscar la apertura comercial per se de los países y obviamente la globalización económica. Y de ahí surge que la economía de Europa se uniera en la Unión Europea, formaran incluso una ley para una nueva moneda, única moneda, que es el euro, legislación que permitiera que hubiera movilidad entre países para que no hubiera pasaportes de por medio, etcétera, etcétera. No solo era una integración económica para gozar de benevolencia en aranceles y cuotas de importación, sino también de libre movilidad de personas y de monedas. México firmó el TELCAN con Estados Unidos y Canadá, que por cierto está en discusión. Entonces, muy buena prensa, pero escaso apoyo popular. ¿Qué pasó con este modelo? Pues el PAN, principal beneficiario de tal sistema, ¿por qué? Porque le permitió emerger sin base popular. Claro, la base del PAN siempre ha sido clase media, media alta, clases medias educadas, pero no la mayoría de la población. Clase empresarial, élite empresarial, pero no la mayoría de la población. Jamás se consolidó como un partido verdaderamente nacional y de hecho hasta 2017 la mayoría de los estados todavía eran gobernados por el PRI. El PAN jamás logró una mayoría para poder encabezar un gobierno nacional, ¿no? Ganó la presidencia, pero la ganó a costa de Zedillo y del rompimiento del PRI, que no se les olvide. Y eso lo dijo ya La Bastida también en su libro Duda Razonable. De manera similar, el ala tecnocrática neoliberal del PRI, acuérdese que no tenía la base del partido. Los dinosaurios le rompieron la sucesión presidencial a Salinas por eso. Entonces, el PRI tecnocrático de ultraderecha, de centro derecha, tampoco tuvo grandes triunfos electorales a nivel local a partir del 88 y de hecho se necesitaron las coaliciones electorales. El PRI que realmente ganaba gobernaturas, y es lo que no le perdonan a Zedillo, era el PRI más tradicional, el de políticos con arraigo territorial, el de vocación popular y el de capacidad de movilización. Acuérdese que esos eran los candidatos del PRI y todavía hoy la oposición lo que está buscando es, entre comillas, tratar de movilizarse para ganar adeptos en el territorio. Al paso que van, a nivel nacional la tienen perdida. A nivel local puede que sí tengan nichos de oportunidad, pero yo todavía no los veo cohesionados. La democracia en México, y con esto cierro esta gráfica, creó en los 90s, esa que se creó ahí, una democracia extremadamente funcional para las clases medias profesionales, educadas, elitistas, y también para los intelectuales y los empresarios, que además actuaban en connivencia y se apoyaban mutuamente, no se atacaban. Entonces, gráfica que sigue. Esa democracia que estaba alejada de las bases populares, permitió que el descontento popular, social, agravado en sindicatos, agravado en agricultores, agravado por la parte industrial que quedó fuera del TELCAN, del TEMEC, el sector de las periferias que se veía sin las bonanzas del libre comercio, pues eso generó descontento social capitalizado por el PRD primero y luego por Morena. Entonces Morena ascendió al poder por su talante popular, territorial, de base. Entonces, ¿quién gana hoy y a partir del 18 adquiere capacidad efectiva para gobernar e implementar su agenda? Y esa es la tesis de Morena. Y esos tienen que entenderlo, este ciclo que estamos viviendo. Con menos espacios de poder reservados a élites profesionales o tecnocráticas y más hacia apoyos populares. Y ahí es donde la oposición todavía no encaja su discurso y su crítica, porque tampoco sus perfiles
O nada más usted voltea a ver los perfiles del PRI, del PAN, de MC, que todavía no encajan popularmente. Y ahí es donde necesitan trabajar, en territorio. Para los arquitectos de la democracia noventera, lo que propone Morena se percibe como un colapso del orden democrático, ¿no? Que vamos a la dictadura. Para ellos, las instituciones que les permitían dirigir al Estado desde posiciones minoritarias se están desvaneciendo. Se está destruyendo la democracia. Claro, pero eran élites, bien educadas, de clase media alta y alta. No eran las bases populares. Hoy, tristemente para ellos, y espero que tengan el talante de recuperarse, gobernar les exige hacer algo que nunca han hecho y que quizá nunca puedan hacer por su propia condición. Es esa condición de clase que no les permite aceptar que hay un México profundo, que hay un México del sureste, que hay un México de las periferias de Durango, de las periferias en la sierra de Chihuahua, de Tamaulipas, de Nuevo León, ¿no? Que necesitan ir a persuadir, a tocarle la puerta, a visitarla, a convencerla. Esas mayorías han dicho que López Obrador se tardó 18 años, créame que es poco, muchísimo tiempo más. A las comunidades indígenas directamente, ir ahí a dialogar con ellas, a persuadirlas, eso es lo que necesita la oposición. Ello implica también que quien gana tiene el derecho de cometer errores y ser juzgado por ellos en las urnas. Y eso es lo que está pasando hoy. Claro, están cometiendo pifias, por supuesto. No todo es bonanza, no todos son aplausos para Morena. Hay que analizarlo también con la mayor objetividad posible. No todos los cuadros de Morena han hecho un trabajo eficaz. No todos los perfiles de Morena han respondido con las expectativas, pero están ahí. Se lo ganaron en las urnas y eso lo tienen que entender la oposición. Y ahí usted puede ver las imágenes de la transición del poder. Usted puede ver en la gráfica cuando López Obrador le transfiere el poder a Claudia Sheinbaum Pardo hace poco más de un año, el 1 de octubre del 2024, y vea usted cómo en su momento Cedillo le transmitió el poder a Fox, Calderón a Peña Nieto, Fox a Calderón, Peña Nieto a López Obrador, y lo que tiene que entender la oposición es que estamos viviendo un ciclo más. Finalmente, cierro mi comentario y este análisis basado a partir de un texto que, insisto, le recomiendo mucho de Viri Ríos en Milenio el día 13 de octubre, El nuevo orden político mexicano. Lea ese artículo, bastante interesante. Pero le pediría a mi equipo que ponga una serie de libros que los utilizo en clase de ciencias políticas para analizar la geopolítica. Y le recomiendo a ustedes una serie de libros que han pasado por mis clases y que eventualmente nos habla de esta evolución democrática que me parece que le vendría bien a los gurús de la oposición para tratar de convencerlos de que vayan y acudan, perdón, que tengo aquí un visitante asiduo, que acudan al territorio y convenzan y persuadan a las clases populares, a ver si pueden hacerlo. Por ahí tienen ustedes de izquierda a derecha, desde el nivel superior, un libro de Giovanni Sartori, La democracia en 3 lecciones, un libro de Jesús Silva Herzog, que escribe en Reforma, dice El antiguo régimen de la transición en México, ¿no? Viene un libro de Woldenberg, que es la historia mínima de la democracia en México, del Colegio de México. Ahí tiene usted de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, un libro muy contemporáneo, crítica a los republicanos de Donald Trump, cómo mueren las democracias, que aquí muy tontamente la oposición lo ha usado como para decirle a México, miren lo que puede pasar en México con un populista como López Obrador. Bueno, este libro de cómo mueren las democracias es una crítica a los republicanos por el efecto de un outsider como Donald Trump en la economía norteamericana. Y déjeme decirle que ese libro se terminó de imprimir en el 2019, cuando Trump ya estaba por salir del primer mandato. Este libro no, me parece que Levitsky y Ziblatt nos deben la segunda parte, la destrucción que está logrando Trump, no solo dentro de Estados Unidos, sino fuera. Al lado derecho superior dice, para entender los partidos políticos y las elecciones en los Estados Unidos mexicanos, un libro que editó con el Colegio de México y el INE, y está escrito por varias plumas, pero principalmente por José Woldenberg. De izquierda, la parte inferior izquierda de su pantalla, ¿qué es la democracia? Es una continuación de Sartori. Este gran autor que le recomiendo mucho,
Las crisis de la democracia de Adam Prozowski, que además sus tesis actuales son que haya revocación de mandato, que haya presupuestos participativos, que haya congresos abiertos, parlamento o corte, Suprema Corte abierta. ¿Qué es lo que está planteando Morena? Y que las élites no quieren que sean populares, claro que no. La crisis de la democracia, desde Adam Prozowski, un politólogo actual, contemporáneo muy importante que le recomiendo a usted, un viejo historiador, gran historiador de mucho talante, Lorenzo Meyer, Nuestra tragedia persistente, que habla de estas crisis sistémicas transaccionales. Un libro que le recomiendo mucho, que habla de Pablo Mijangos y González, búsquelo, es La historia mínima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está editado por el Colegio de México, y habla de la existencia de elecciones populares de jueces en México a lo largo de la historia. Él se quedó en el análisis hasta el 2019, ya cuando precisamente López Obrador ya perfilaba una reforma al Poder Judicial. Interesantísimo libro para que usted entienda por qué se llegó a reformar la Constitución a partir de las mayorías que logró Morena y que logró López Obrador. Hoy en el poder, con Claudia Sheinbaum. Y finalmente, en su extrema inferior derecha, un libro de David Runciman, Politics o Política. Búsquelo, se lo recomiendo mucho. Es la edición de Maquiavelo en el siglo XXI. Básicamente es retomar el libro de Maquiavelo en el siglo XXI, importantísimo. Con esto cierro este análisis que le hice en este pequeño bloque. Vamos a una pausa, no se vaya porque regreso con la debacle económica en Durango, la crisis de inseguridad pública, para cerrar el programa. No se vaya. De regreso, gracias por continuar aquí en el cabaret. Me ando peleando aquí con un mosquito que no me deja en paz, pero bueno, es parte del reto que tenemos en vivo y es parte del mobiliario aquí del cabaret. Mire, gracias a Rey Velázquez, no recomendé el libro de Xóchitl Gálvez, pues porque ya sabes por qué, mi querido Rey, hasta la burla, no, hasta la burla, ni la burla perdonas. Un abrazo, querido Rey. Gracias a Monse Rivas, tienes razón, Monse, un abrazo porque, a ver, necesitamos educar a la gente. Precisamente de lo que he estado hablando, de la intervención de la élite académica en nuestras universidades, inclusive públicas, ha sido este sonsonete de vendernos la democracia como algo que está alejado de la realidad territorial de la población. Y lo que nos han vendido pues es perfilarnos a lo extranjero, a Estados Unidos, al libre mercado, como si el libre mercado resolviera las cosas. Y sí, es necesario que las clases jóvenes, los estudiantes, hay generaciones que me toca darles clase de 18 a 23 años que no tienen ni idea de lo que pasó en la transición del 88 al 94, ni mucho menos del 82 al 88. Entonces, tienes toda la razón, Monse Rivas, Rey Velázquez. Héctor, gracias. Un abrazo, Héctor, por las porras.
Martín Lozoya también, gracias Martín, pues la verdad desde mi trinchera hago lo que se puede. La idea, Martín, Monse, Rey y la gente que por ahí me sintoniza es cultura política. Si no nos politizamos, nos van a seguir viendo la cara a los políticos. Y lo que los medios de comunicación con las élites económicas lo que han hecho es maximizar la negatividad en las noticias porque hay intereses creados que generan esas noticias y esos medios de comunicación lo que hacen es maximizar lo negativo. ¿Qué generan con eso? Pánico, aversión al político, detestan a los políticos. Digo, yo no los defiendo, con justa razón, hay niveles de políticos. Sin embargo, lo que han hecho es alejar a la gente de la participación política. Y lo que necesitamos es gente activa en sus trabajos, en sus oficinas, en su colonia, en su fraccionamiento. ¿Para qué? Para defender nuestros derechos. Simplemente para levantar la voz, para inconformarnos con las injusticias, para pelear a lo mejor unos por los animales, por los derechos de los animales sintientes, que hoy se va a poner los debates en ese sentido, a lo mejor por el tema del derecho a decidir de las mujeres, del derecho de las personas de la comunidad LGTBQ+, etcétera. Es decir, hay causas que defender, pero la verdad, poca gente politizada, y es lo que necesitamos, y esto es de lo que se trata, y el cabaret, a través del equipo que tengo y de lo que hago normalmente, nos dedicamos a eso. Pero mire, quiero entrar al siguiente tema, que es básicamente un recuento de lo que de lo que he hablado en diversos programas a los que tengo acceso durante la semana. Y quiero poner la gráfica número 6 y le pido a mi equipo. Es algo que ya he discutido con ustedes. Voy a hacer lo más rápido, lo más breve posible, pero conciso. Es hablar del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. De hecho, publiqué mi artículo del siglo de Durango, Durango en caída libre, hablando de los estragos económicos, sobre todo porque todos los sectores de la industria están en números rojos, en negativos. Y mire, considerando la variación porcentual mensual, que es la tabla del lado izquierdo, que es menos 5.6, estamos hablando que es de mayo a junio. La actividad industrial en Durango cayó menos 5.6% y la actividad anual, que es la tabla del lado derecho, que habla del comportamiento anual entre junio 2025 y junio 2024, Durango se desplomó menos 17.0%. Entonces Durango ocupa el lugar 28 y 30 entre 32 entidades, los últimos 3 lugares. Pelea las primeras posiciones, pero en la cola, al final. Entonces es muy triste que no debatamos estas cifras y que estemos ocupados en temas que la prensa local oficial ignora y que nuestras autoridades también aprovechan cualquier resquicio mediático para ignorarlo. No están poniendo atención en los indicadores económicos y no están poniendo énfasis en lo importante. Gráfica número 7, que este es el indicador de la actividad industrial global en su conjunto, y lo que van a ver ustedes es una tabla que incluso ya la he mostrado aquí, la hemos discutido. El indicador se forma de 5 subindicadores o subíndices. Uno es el de la actividad industrial, que cayó menos 16.2%, otro es el de la minería, que cayó menos 9.2%. Esta es una variación anual de junio a junio, junio 2024 a junio 2025. La generación y transmisión de energía eléctrica, que cayó menos 11.1%, la construcción menos 30.1%, y las industrias manufactureras, que simplemente son básicamente las industrias de exportación, ¿no? Menos 8.4%. Es dramático ver estos índices porque en ningún estado de la República se ve esta situación sistemática en todos los indicadores industriales. Entonces, este dato se promedia entre estos principales sectores industriales y en todos estamos en negativo. ¿Qué es lo que hay que destacar? Y vuelvo a poner énfasis aquí. Primero, construcción desplomada, menos 30.1%. Luego actividad industrial, menos 16.2%. Luego minería, menos 9.2%. Y manufacturas, menos 8.4%. Todas caídas. ¿En dónde hago énfasis? Bueno, en lo que ahorita Rey Velázquez me hace un comentario, que mandaron una caravana de la salud, que es loable, que Durango levante la mano y apoye los desastres de los huracanes, pero que Mezquital se está quejando porque las caravanas de salud no llegan al Mezquital, aquí en nuestro propio terruño. Entonces, válido esa crítica porque acuérdense que estamos hoy inmersos en situaciones
de equilibrios de poder paralelos que no necesariamente son del gobierno, que son los que toman decisiones y marcan la pauta de lo que sucede en nuestra economía y en nuestra sociedad. ¿Y de qué le estoy hablando? Ya de posicionamientos muy claros de los mineros. La minería cayó menos 9.2%, que no lo han hecho público, pero que hay problemas de ellos en el sentido de que están siendo extorsionados u obligados a realizar X o Y funciones en las comunidades donde están. El sector forestal tampoco lo ha hecho público, pero que hay madereros que prácticamente cierran sus plantas o sus aserraderos porque están siendo condicionados para comprar o vender madera o acceder a ella. Y obviamente, si usted analiza los 4 indicadores que más caen, que son los que he hecho énfasis aquí, ahí aparece la actividad industrial y las industrias manufactureras, que se podría entender que hay una situación internacional por el tema de aranceles, al acero, al aluminio, por el tema de los impuestos que está subiendo Donald Trump, incluso por la renegociación en ciernes que estamos del TEMEC. Pues bueno, se entendería la caída industrial, de la industria automotriz, de los semiconductores, etcétera, pero no de la construcción y no de la minería. La minería, así como el sector forestal, ganadero, agrícola, que también los ganaderos, esos ya lo hicieron público la queja, que además no han sido atendidos por el gobernador y el secretario de Agricultura. Los comerciantes, agricultores de Gómez Palacio. Entonces hago este énfasis porque esas situaciones le competen al gobierno del estado, le competen a los gobiernos municipales y brillan por su ausencia. Gráfica número que sigue, que es la 8, mi querido máster, y ahí de la parte económica, que es la caída libre de la que he estado hablando, me voy a la crisis de desaparecidos en Durango, ¿no? Una nota de contacto. 125 desapariciones en 2024, 93 en enero, septiembre del 2025. Mazatlán emerge como zona roja para duranguenses. En los últimos 24 meses el estado padece una crisis silenciosa. Lo económico, lo de inseguridad. El alza en desapariciones y no localizaciones con un patrón inquietante que conecta a jóvenes duranguenses con Mazatlán, Sinaloa. Familias claman respuestas y evidencia clara de que ni siquiera tienen peso ni coordinación interinstitucional como ellos se jactan de decir. En 2024, según series compiladas por Red Lupa y basados en datos oficiales, se registraron 125 casos de personas desaparecidas en Durango, la cifra más alta en al menos una década. Gráfica que sigue, y fíjese, de esta crisis de desaparecidos ya entramos en dimes y diretes con las autoridades de Mazatlán. No es el momento para viajar a Mazatlán, dice Yadira, nuestra encargada nuestra fiscal aquí en el estado. Riesgo que te revisen. Fíjese, esta afirmación me parece muy seria, porque si a usted lo han detenido por ahí, los retenes que mucha gente me ha manifestado esa situación, que es retenido en los retenes que hay de estatales al ingresar a la ciudad o salir de la ciudad, le revisan los celulares. Eso es anticonstitucional, es ilegal. Bueno, riesgo que te revisen celulares a ver qué te encuentran, ¿no? No es el mejor momento para viajar a Mazatlán, según la fiscal. Y mire, aprovecho porque está la convocatoria, la marcha el sábado 18 de octubre para ver el tema de Carlos Emilio, que es el que ha destapado esta crisis. Uno más, porque acuérdense que ya es un seguimiento de varios marchas y manifestaciones por desaparecidos, todos jóvenes, y que este sábado 18 de octubre están convocando a una marcha. Regresen a Carlos Emilio. Padres, familia y amigos convocan a familiares y amigos de víctimas, desaparecidos y víctimas de injusticias. Ya la sociedad mazatleca también, vestimenta blanca, llevar velas. Punto de salida Acuario Mazatlán, llegada Valentinos, 6 p.m, marcha pacífica. Despierta, a ti también te están desapareciendo a los tuyos, Mazatlán. Acuérdense que entramos en un debate, los medios de Mazatlán se quejaron de que les estamos haciendo campaña negativa. Créame que eso no es necesario. Créame que eso no es necesario porque no están viendo la crisis y por la cual están padeciendo Mazatlán, Culiacán, y que ya la tenemos también encima nosotros. Creo que se equivocan los comercios de Mazatlán, no estamos generando un pánico, estamos exigiendo que se haga justicia, porque hay 8 desaparecidos, al menos en Mazatlán, de duranguenses recientemente. Gráfica que sigue, que nos vamos a otro tema del cual
Hasta hoy el gobierno estatal sigue calladito y esto lo sabemos pues por Omar García Harfuch y la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? Los que usted ve a su izquierda, el lado superior izquierdo, son Luis N. de 25 años y Efrén de 23. Ellos fueron los dos detenidos. Hubo una persecución y todo un operativo el domingo por la tarde en el Cerro de los Remedios. Causaron pánico, causaron incertidumbre, causan muchas especulaciones porque hay un silencio. Hasta ahorita, desde mi perspectiva, cómplice de nuestras autoridades. Eso pasó el domingo pasado en el Cerro de los Remedios. Entre lo incautado, que ahí aparecen algunas imágenes, se aseguraron más de 500 cartuchos útiles. En un comunicado de prensa del Gabinete de Seguridad se detalla que los individuos tenían consigo 508 cartuchos útiles de diversos calibres. Además llevaban consigo 3 armas largas, una de ellas del tipo ametralladora. De igual forma, portaban 20 cargadores, 2 cartuchos de calibre 50 y un par de chalecos tácticos. Como que llegaron solos, ¿no? Por generación espontánea. Además, según se informó, la camioneta Dodge Ram en la que circulaban contaba con reporte de robo. Cabe recalcar que las diversas detonaciones de armas no se informó nada de persecuciones, del pánico que se suscitó, y los medios locales brillan todos, la verdad, por su ausencia de información. Somos muy pocos los que hemos tratado este tema y lo que hemos ventilado a los medios. El gobierno estatal sigue callado al respecto. ¿Usted quiere que no especulemos? Bueno, voy con mi conclusión sobre el tema de Durango y yo titularía este pequeño análisis que voy a hacer con usted: Durango en caída libre, el naufragio industrial que el gobierno no quiere ver. La realidad, tosuda y respaldada por datos oficiales, ha asestado un golpe más, y demoledor, a la narrativa triunfalista del gobierno de Esteban Villegas. El más reciente indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, el IMAIEF, publicado por el INEGI el pasado 8 de octubre, no solo expone una crisis, confirma un naufragio económico que coloca a Durango en el sótano del desarrollo nacional. Ya vio usted las imágenes. Las cifras son contundentes y no admiten propaganda que las matice, ni gigantes. En la comparación mensual mayo-junio 2025, la actividad industrial de Durango se desplomó menos 5.6%, posicionándonos en el lugar 28 de 32 estados. Un dato preocupante que se convierte en alarmante al observar la perspectiva anual. De junio 2024 a junio 2025, la industria duranguense se contrajo un catastrófico menos 17%, hundiéndonos hasta el lugar 30 a nivel nacional. Estamos sin rodeos entre los 3 peores estados del país en desempeño industrial. Este no es un bache, es un colapso. Lo más dramático es que la caída es generalizada. No se trata de un sector en problemas, obviamente, sino de un fracaso sistemático que afecta a todos los motores de nuestra economía. El análisis por sector es un epitafio a la gestión económica actual. Hola Rosas Palafox, hola Franklin Corlay, hola Esteban Villegas. Las industrias más afectadas son construcción, menos 30.1%, actividad industrial, menos 16.2%, minería, menos 9.2%, industrias manufactureras, menos 8.4%. Vamos a una pausa, no se vaya, para despedir el programa en el siguiente corte.
Estamos de vuelta. Oiga, gracias por seguir sintonizándome. Gracias, Rey Velázquez, por la aclaración, y a Georgina Márquez. Nos están diciendo y estamos corroborando que ya se anunció la cancelación de la marcha en Mazatlán. Pues fíjese que las condiciones no han de haber estado. Vamos a ver qué sucedió. Pero se cancela la marcha para apoyar el tema de la desaparición de Carlos Emilio y otras que se pudieran suscitar. Me parece que ahí tuvieron que intervenir las autoridades. Gracias, Rey Velázquez, y gracias, Georgina, por la aclaración. María Carmen Reyes, sí, tienes razón, María Carmen, y te agradezco el comentario. A ver, es hasta cierto punto normal, entre comillas, el hecho de que haya sido criticada la presidenta. Acuérdate que cuando hay este tipo de eventos, la gente, como buitres, con las tragedias trata de sacar raja política. Y sí, ha sido deleznable la actitud de la oposición, la actitud de los medios de comunicación, sobre todo incluso tergiversando la actitud de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero hay que destacar la labor de la Marina, el plan de N3, que está a todo vapor, toda la andanada de críticas que se ha hecho por la desaparición del Fonden. Al respecto, le recomiendo el día de hoy, no sé si fue hoy, el día de ayer, una videocolumna y una columna en Sin embargo de Fabricio Mejía, que habla de la historia del Fonden. No se la pierda porque es muy interesante. Nace con Ernesto Zedillo Ponce de León, después de unos huracanes muy trágicos en el 99, se instaura el Fonden, pero a partir de Fox, fíjense lo que son las cosas, todavía con Zedillo hubo un cierto control y pudor, porque había unas reglas de operación del Fonden a través de la declaratoria de desastre natural, a través de Secretaría de Gobernación. Tendría que el gobierno federal ir y verificar, y en unos días después de hacer esa verificación hacía la declaratoria y se liberaban los recursos, ya sea para reconstrucción, ya sea para apoyo humanitario, para medicamentos, etcétera, lo que fuera. Entonces el Fonden nace con esa prerrogativa, con esa función, pero como sucede, que ya lo expliqué, a ver, con Fox y Calderón llegan unas élites en donde lo que hicieron fue pues privatizar los fondos. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque al compadre, a la comadre, al amigo, le soltaron los recursos del Fonden para comprarle a través hasta de empresas que ni siquiera eran del rubro médico, les compraban papel de baño, les compraban jabón, les compraban alcohol, despensas, etcétera. Y así sucesivamente. El mal uso del Fonden llegó a tal grado que fue extremadamente corrupto con Peña Nieto. Entonces era necesario tronar el Fonden. Gracias, mi querido Vic. Era necesario tronar el Fonden. Bueno, el Fonden existe. O sea, no existe las reglas de operación y la triangulación que se dio en tiempos de Zedillo, sobre todo de Fox y Calderón, y luego la corrupción gigantesca, descarada con Peña Nieto. Ahí es donde yo haría ese énfasis. El Fonden existe, pero se está ejerciendo a través de la Sedena, de la Marina y del plan de N3, y a través de la Presidencia de la República. Fondos directos, apoyos directos. Y hay caravanas del gobierno de México que ya está en territorio. Entonces, que no nos preocupe, yo me pondría en esta parte, los medios de comunicación van a seguir haciendo su labor de crítica, estilo López Dóriga, criticando todo lo que se haga, denostando y demeritando el esfuerzo que está haciendo la presidenta. Yo, como dije al inicio, valoro la capacidad que ha tenido de ir a enfrentar la situación cara a cara, y a pesar de ello, hay que reconocerle y quitarnos el sombrero porque está dando la cara y haciendo frente a todo lo que sucede con este desastre natural. Pero bueno, muchas gracias por el comentario, Mari Carmen. Gracias a Rey Velázquez, Montse Rivas, que interesante, aprecio mucho la asesoría gratuita por ahí que me has hecho. Héctor, Martín y todos aquí, mi querido Víctor y la gente, síganme en mis diversas plataformas. Les dejo por ahí una imagen del torito Isaac del Toro, sígalo, esté pendiente porque es un gran campeón, es un gran mexicano que está rompiéndola en el extranjero. Ya los italianos hasta no lo quieren quitar, lo quieren adoptar en Italia. De sus 16 victorias, 8 son en Italia, en las grandes clásicas de Italia. Está rompiéndole el torito. Con eso, amigablemente, con esa imagen lo dejo. Me despido de usted, nos vemos el próximo jueves en vivo, pero sígame, el sábado estoy con Rafa Herrera Piedra y Rubén Cárdenas a las 9 de la mañana, los lunes a las 7 de la tarde, el martes con mis amigos Jorge Pérez Arellano y Víctor Montenegro en Pleno Siglo,
y siga mi columna en los martes en El Siglo Durango. Ya nos vamos. Muchas gracias por sintonizarme. Hasta pronto.